Vamos en nuestras Biblias al libro de San Juan, capítulo 8, libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, Juan 8, 44. Libro de Juan 8, 44 en sus Biblias. Lo leemos todos juntos. Juan 8, 44 a la 1, a las 2 y a las 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, hermanos, vamos a ver la doctrina de la adopción. Vamos a hacer una oración. Padre amado, le damos gracias, Señor, por habernos adoptado hijos suyos sin merecerlo, Padre, y sin que haya habido en nosotros algo atractivo hacia usted para que merecíamos eso, sino es por su gracia. Y pues ayúdanos a ser agradecidos y comportarnos como verdaderos hijos de usted. Y Padre, que pues nos ayude a ver esta doctrina, ilumínenos, que la entendamos, Padre, y pues le damos gracias que somos participantes de esta verdad. Y pues estamos muy agradecidos, Señor. Le damos gracias por todo en el nombre amado de su Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ver la doctrina de la adopción. Como les decía, el significado de la palabra adopción quiere decir tomar como hijo por medios legales a alguien que no se engendró. Sinónimos de adopción es acoger, aceptar, admitir, aprobar, prohijar. Otra descripción de cierto hermano sobre la adopción bíblica es: la adopción admite al hombre a la familia de Dios con gozo. Los que son adoptados tienen la misma posición y las mismas ventajas que un hijo por nacimiento. Vayamos también a 1 Juan 3:10. 1 Juan 3:10 en sus Biblias. 1 Juan 3:10. Primero Juan 3:10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hermanos, aclarando que todos somos creación de Dios. Uno cuando peca y hace lo mismo que pues el diablo y los hijos del diablo, se hace hijo del diablo a través del pecado, haciendo lo malo. Y pues podemos decir que nuestro primer padre espiritual es el diablo, el que pues nosotros a través del pecado nos hacemos su hijo. Veamos también el libro de Hechos 13, libro de Hechos capítulo 13. Hechos 13, del versículo 6 al 10, dice así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Si notamos, hermanos, en el versículo 9 dice que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que
el que le dijo estas palabras fue Dios mismo, fue el Espíritu Santo diciéndole, eres hijo del diablo. Notemos que Dios, los apóstoles lo dijeron a través de Dios, o sea que específicamente Dios lo dijo, pues notemos eso, y aparte por el contexto vemos que él era hijo del diablo por lo que hacía, estaba poniendo tropiezo como el diablo lo hace con la iglesia, y pues ahí vemos que hace lo mismo que el diablo porque es hijo del diablo, como ahí se dice, hacen lo mismo un hijo del diablo al diablo. No sé si me estoy especificando, hermanos, si me entiendan. Una persona que peca está haciendo lo mismo que su padre espiritual, que es el diablo, que como dije, pues es el primero. Y ya después de ahí es como vemos la adopción, viendo primero la condición del ser humano, vemos la adopción en Dios, que es a través de Cristo. La doctrina de la adopción también es una rama de la doctrina de la salvación. Dios nos adopta como hijos. Veamos a San Juan 1, 12 y 13. Libro de Juan 1, 12 y 13. Libro de Juan 1, 12 y 13. Sí, capítulo 1, versículo 12 y 13. Les vuelvo a repetir, muchas personas piensan que todos somos hijos de Dios, pero vemos que la Biblia y Dios mismo nos dice que hay dos bandos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Por el pecado pasamos a ser hijos del diablo, pero antes de eso solo somos creación de Dios, ¿verdad? Entonces San Juan 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, una bendición que vemos a través de la salvación es el ser llamados y el ser hijos de Dios, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3:26, hermanos, también, libro de Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Siendo salvo a través de poniendo la fe en Cristo, ¿verdad? En Romanos 8:15, vayamos también ahí, Romanos 8:15. Libro de Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Solamente las únicas personas que le pueden decir papá o padre a alguien, pues es obviamente los que son hijos de esa persona. Entonces aquí podemos decir Abba Padre, que según el pastor ha dicho que significa papito, ¿sí? Una manera de decirlo, de traducirlo, que es papito. Entonces, solamente las personas que pueden decir esto son aquellos que han recibido la adopción, que son hijos de Dios, y pues por la lógica también y porque la Biblia lo dice. Gálatas 4, 5 al 7, hermanos, también vayamos ahí. Gálatas 4, veremos varias partes donde se nos menciona sobre la adopción, sobre hijos de Dios. Gálatas 4, de versículos 5 al 7, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, esperanza, por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Sí, Gálatas. Sí, 4, 5, discúlpenme. 4, 5 al 7, ahora sí. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Otra vez se repite esta frase.
Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Veamos también 1 Juan 3, 1 Juan capítulo 3, 1 Juan 3, versículos 1 y 2 y 10. 1 Juan 3, 1, 2 y 10. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. A través de estos pasajes podemos ver que hay diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. La primera es obviamente que pues la salvación, que los hijos de Dios son salvos, son adoptados, pero los hijos del diablo pues obviamente no. Y aparte por los hechos, el cristiano por el Espíritu Santo, por la Biblia, por la iglesia, siempre buscará por al menos cambiar cosas, tratar de hacer justicia, tendrá temor de Dios, cosa que los incrédulos no tendrán y que no tienen, ¿verdad? Veamos también ahí mismo 1 Juan 5:2, 1 Juan 5:2. 1 Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vayamos a Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Como les decía, este versículo nos hace otra vez esa aclaración, que pues hay diferencia entre hijos de Dios y hijos del diablo. Veamos también una ilustración de lo que Cristo hizo con nosotros en la adopción. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. ¿Hasta qué horas tengo, Cris? ¿Sí? Éxodo capítulo 2. Leeremos alternadamente versículo 1 al 10, Éxodo capítulo 2. Nos reuniremos en el versículo 10. Dice, note el título, dice nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Ustedes? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y vio una criada suya y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, que los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. A la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió todos juntos. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, hermanos, en trasfondo, aplicándolo espiritualmente ahora,
en la adopción. Déjenme, pongo lo que escribí porque después se me olvida. Déjenme lo leo. Notemos, hermanos, que Moisés era esclavo. Podemos aplicar que el río era nuestra vida pasada, un río de problemas, pecados, y que íbamos tras la misma corriente de todos, y de la misma manera que la hija de Faraón rescató a Moisés, así también Dios nos sacó de la esclavitud del pecado y dio de males, que íbamos directo al infierno, nos salvó, y como la hija de Faraón lo prohijó, o sea, lo adoptó, también Dios no solamente nos salva, sino también nos adopta y nos hace familia de la realeza, igualmente que como lo vimos con Moisés. En el versículo 10, cuando dice lo prohijó, a eso se refiere, que lo adoptó, y pues ahí dice que pues fue de la familia real, de la realeza en aquel entonces, la nación más poderosa que era Egipto. Vayamos también, hermanos, a ver, son muchas, pero aún así fueron resumidas las bendiciones que obtenemos a través de la adopción. Vayamos a San Juan 17:17, libro de San Juan 17:17. San Juan 17:17. En este pasaje veremos que somos objetos del especial amor de Dios. San Juan 17, no, es 17:23. 17:23 ahí mismo dice, hablando Jesús, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si usted lee todo este capítulo 17, cuando Cristo está hablando con el Padre, orando con Él, está hablando sobre todo a la iglesia, a los hijos de Dios, los salvos. Entonces ahí vemos que pues somos especial objetos de amor de Dios. Vayamos también a San Lucas capítulo 12, Lucas 12, Lucas 12. Aquí veremos que como el Padre cuida al Hijo, o sea, hablando eternamente, como los padres cuidan a sus propios hijos, así también Dios tiene cuidado de nosotros. Lucas 12 de 27 al 33. Lucas 12, 27 al 33 dice, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí Cristo enseñando pues a sus discípulos y a una congregación que tenía. Vayamos también bueno, eso ya lo vimos. Primero Juan 3:1 nos enseña que tenemos el nombre de la familia de Dios. Efesios 3:14 y 15, vayamos ahí. Efesios 3. Efesios 3:14 y 15. Efesios 3:14 y 15 dice, causa de rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Refiriéndose a la familia espiritual, vayamos también
a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aquí veremos que tenemos parecido familiar. Ya ven que cuando, por ejemplo, cuando me ven a mí y a mi hermano Daniel, siempre nos preguntan que si somos hermanos, tenemos algo de parecido. Aquí en lo que se refiere es al comportamiento de Cristo, veámoslo, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí está el parecido familiar que tenemos al ser hijos de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vayamos también a Juan capítulo 13, Juan capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13. Les vuelvo a recordar, estamos viendo las bendiciones de la adopción, de ser hijos de Dios. Obviamente, pues no son todas, pero veremos varias. Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces aquí vemos el amor de la familia de Dios. No solamente Dios nos ama y no solamente debemos de amar a Dios, sino que nos debemos de amar entre todos, ¿verdad, hermanos? Porque somos familia, porque Dios nos lo manda. Vayamos también a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Notemos la comparación de, de padres e hijos terrenales a nuestro Padre Celestial con sus hijos espirituales. En el versículo 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pues ahí lo aclara muy bien, hace muy buena similitud, y notemos que si Dios nos disciplina, somos hijos de Dios, y es para que nos apartemos del mal, para que seamos santificados. Vayamos también a Isaías 66:13, el único versículo que veremos del Antiguo Testamento. Isaías 66:13. Isaías 66:13. Aquí notaremos que de parte de Dios recibimos un consuelo de un padre. Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Veamos también otro pasaje similar, 2 Corintios 1. 2 Corintios 1. 2 Corintios 1.
1, 3, 4 y 5. 1, 3, 4 y 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahí vemos que Dios nos consuela, hermanos, como un padre a un hijo. También vemos, y ya esto lo vimos, nomás lo voy a nombrar, que recibimos una herencia que es el reino de los cielos. Primera de Pedro 1, 3 y 4 lo dice, Romanos 8, 17 y 16. Vayamos también, Gálatas 5, 17 y 18. Gálatas 5, 17 y 18. Gálatas 5, 17 y 18, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí ya haciendo ver hacia los salvos que somos guiados por el Espíritu Santo, ya que Él vive en nosotros, hermanos, entonces Él nos guía. También vemos, se me olvidó aclararles, veremos 4 evidencias de los que han sido adoptados. Esta es una, que son guiados por el Espíritu Santo. Vayamos rápido a Gálatas 4, 5 y 6, ahí estamos, Gálatas 4, 5 y 6. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahí podemos ver que tenemos confianza de hijos de Dios. En Efesios 13, 12, vayamos ahí, Efesios 13, 12. Después del libro de Gálatas está este libro, Efesios 3, 12. Aquí vemos que tenemos libre acceso hacia nuestro Padre Celestial. Efesios 3, 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Si vemos el contexto, se está hablando a gente salva, a los hijos de Dios. Y en 1 Juan 3, 14, 1 Juan 3, 14, aquí terminamos. 1 Juan 3, 14. Otra evidencia es de que tenemos amor a nuestros hermanos. 1 Juan 3, 14. Lo leemos todos juntos, hermanos, ya que esto va dirigido para todos. Dice así, 1, 2, 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuando dice de muerte a vida, quiere decir que somos salvos. Ya vimos que a través de la salvación obtenemos la adopción, y los que somos adoptados debemos de tener este amor hacia todos nuestros hermanos, ¿verdad? Y pues hasta ahí la doctrina, hermanos. Pasó a lo que sigue.